Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarlos. Y Tatiana Pérez, a partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia con el análisis de coyuntura y titulares. El primero de ellos es Noticia Perú. Nación que tiene nuevo presidente hasta el 2021. El Tribunal Constitucional dicta que eso es lo correcto y el nuevo jefe de Estado no habla de ello en el primer discurso tras su investidura. Pesa a unas horas de calma, el país está lejos de lograr la estabilidad que el pueblo exige. Tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela. Profundizamos en las medidas que anunció la víspera el presidente de la Nación, en especial sobre la reconversión de la moneda y los avances del petro. ¿Qué efecto tendrán estas medidas sobre la economía y los intentos permanentes de quebrarla? Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Si a alguien le queda duda de la construcción del muro fronterizo en la parte sur con México, el Congreso de Estados Unidos da luces. La madrugada de este viernes aprobó un presupuesto de $1.600 millones para arrancar las obras. Aunque la cifra está lejos de los 25.000 millones que pidió Donald Trump, es un paso para comenzar una simbólica obra de xenofobia. Tenemos el análisis aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Perú, este viernes Martín Vizcarra juró como nuevo presidente ante el Congreso luego de que fuese aceptada formalmente la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. El nuevo mandatario aseguró en su discurso de asunción que el combate a la corrupción será un tema central de su gestión como jefe de Estado. Vamos a revisar detalles de lo sucedido durante esta jornada que ya termina. A la 1 de la tarde de este viernes, el ingeniero Martín Vizcarra asumió la presidencia de Perú en medio de una situación de conmoción por los graves hechos de corrupción que continúan marcando la vida política del país. Vizcarra aseguró en su alocución que su gobierno será muy firme para combatir la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. No va a temblarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. La transparencia será un pilar fundamental de nuestro mandato y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado. El propio Vizcarra debió renunciar el año pasado a su cargo como ministro de Transporte y Comunicaciones para evitar ser destituido por el Congreso, que lo acusó e interpeló durante 10 horas por hechos de corrupción relacionados con la concesión del aeropuerto de Chinchero. Entre los anuncios adelantados por el mandatario, destaca su decisión de renovar completamente el gabinete de ministros y la promesa de trabajar por el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y la promoción de la iniciativa privada en la economía. En horas de la mañana trascendió que el mandatario renunciante Pedro Pablo Kuczynski habría advertido que si el Congreso optaba por llevar adelante la moción de vacancia en su contra, en lugar de aceptar su renuncia, retomaría el cargo para defender su nombre ante los órganos de justicia. Finalmente, el Parlamento decidió aceptar la renuncia presidencial con 105 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. En el ámbito internacional, se conoció a través del embajador peruano en Washington, Carlos Pareja, que el nuevo presidente giró instrucciones a su Cancillería para seguir adelante con los preparativos de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Lima entre el 13 y el 14 de abril de este año. Paradójicamente, el tema central de la cumbre es la lucha contra la corrupción. La cita hemisférica sigue siendo el foro por excelencia para la promoción de los intereses estadounidenses en la región, país que ha perdido buena parte de su influencia debido a la errática política exterior de Washington, signada por el proteccionismo y las medidas anti-inmigración, situación aprovechada por potencias emergentes como Rusia y China, que continúan fortaleciendo sus lazos con los pueblos del continente. Ahí está lo que sucedió durante la jornada, por supuesto, el contexto que siempre les ofrecemos en el Noticia. Y volvemos a la coyuntura con nuestro corresponsal en Lima, Jaime Herrera. Jaime, ¿suenan ya candidatos, nombres para conformar el nuevo gabinete de Vizcarra? Buenas noches.
Hola Tatiana, lo único que Martín Vizcarra dijo durante su alocución en su primer mensaje a la nación es que iba a recomponer totalmente el gabinete. Se ha hablado de muchos nombres en efecto, pero hasta el momento nada confirmado. Entre ellos, por ejemplo, se hablaba de César Villanueva, quien ya había sido primer ministro del gobierno de Ollanta-Humala y se retiró tras tener discusiones y problemas con la primera dama Nadine Heredia, quien se decía era la que manejaba todos los hilos de ese gobierno. Villanueva, además de actualmente ser congresista de Alianza para el Progreso, es fue también gobernador regional de la región San Martín, y es justamente por ello que existe cierta relación, cierto vínculo con Vizcarra, debido a que ambos fueron en su momento gobernadores regionales. Y por ahí existe la tendencia de que probablemente se trate de un gobierno más descentralizador, de un régimen un poco dedicado más a las regiones y no centrar todo en Lima. Y ahí es donde están los nexos exactamente de Vizcarra. Sin embargo, él lo que decía era en su alocución que iba a cambiar, como te decía, este gabinete. La gente, en todo caso, en la calle, en las tiendas políticas diversas, lo que decían es que no solo se trate de un cambio de rostro, sino un cambio de actitud. Por ello, hay quienes han pedido que este gabinete sea compuesto por representantes de las distintas tiendas políticas, pero también de la sociedad civil, de las organizaciones de profesionales, para que de este modo pueda continuar con los 3 años y medio que le quedan todavía de gobierno a este régimen y que de algún modo pueda limar asperezas con el legislativo y tratar de mantener la calma en esta crisis política. Obviamente también hay preocupaciones en el sector salud y educación, que son los temas fundamentales, además de la corrupción, debido a que, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones, Tatiana, son sectores que se encuentran declarados por el mismo gobierno en crisis. ¿Y qué se sabe? ¿Cuál será el futuro de manera inmediata de Pedro Pablo Kuczynski, el hasta ayer presidente de Perú? Bueno, Pedro Pablo Kuczynski ahora tendrá que enfrentar 2 caminos en la justicia, el constitucional y el de la justicia ordinaria. El constitucional tiene que ver con las actuaciones que va a tener el Congreso de la República, pues allí hay 2 escenarios. El primero es la Comisión Lavajato, donde ya es procesado, donde ya es investigado. Recientemente declaró justamente sobre los temas que lo vinculan a Odebrecht y sus empresas personales, y cómo desde su función pública, cuando fue ministro de Economía y también primer ministro, benefició a Odebrecht a través de sus propias empresas, cosa que en realidad es un tema bastante grave y viene siendo investigado ahí. Pero ahora también se abre una nueva comisión, la comisión que va a investigar la compra de votos, recientemente demostrada con videos, y que lo incriminan también a él. E inclusive el congresista Moisés Mamani ayer y hoy declaraba a los medios de comunicación locales que tiene, además de los videos que ya se han mostrado, un video en el que también estaría conversando con Kuczynski respecto del cambio de algunos votos para beneficiarlo e impedir la vacancia que finalmente concluyó con su renuncia. Eso en el plano constitucional, que podría terminar, Tatiana, con la inhabilitación por los años que el Congreso estime para inhabilitarlo en el ejercicio de la función pública. En tanto, en el Poder Judicial, en el sistema de la justicia ordinaria, Kuczynski va a tener que enfrentar también por los mismos casos, pero ahí ya en el plano penal. Mañana empieza uno de los las primeras medidas del Poder Judicial, teniendo en cuenta que la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país para Kuczynski, y mañana el Poder Judicial lo estará ya prácticamente resolviendo. Esto será aproximadamente en horas de la tarde o noche, cuando después de esta audiencia pública se defina. De ahí él tendrá que responder ya por distintos casos que vienen siendo procesados. El caso de sus empresas Westfield y First Capital, involucradas con, repetimos, haber favorecido a la empresa Odebrecht cuando él era ministro de Economía y primer ministro. El financiamiento de su campaña electoral el año 2011 y 2006. Y, por último, este último caso de compra de votos. Un tema que, además de complicarlo, de implicar a él, también está teniendo en cuenta a personajes como la primera ministra Mercedes Arauz, el ministro Carlos Brus, el ministro Bruno Giuffra, otros ministros, así como también congresistas como aquellos que cambiaron su voto y los que actualmente están involucrados en este cambio de votos encabezados por Kenji Fujimori. Tatiana. Mucho camino por recorrer desde el sistema judicial. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches.
Allí teníamos nuestro corresponsal permanente en Perú, Jaime Herrera. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Carlos Bedoya, abogado, periodista, analista político y económico. Carlos, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un saludo para toda América Latina. Muchas gracias. Quiero iniciar con usted esta conversación desde el análisis del discurso del nuevo jefe de Estado, el nuevo presidente del Perú. Primero, él llama a restablecer la confianza entre los peruanos. Si esto es parte de su camino, ¿qué le corresponde a él como jefe de Estado para que esto suceda? Bueno, lo primero que tiene que buscar él, apoyo para sostenerse. Este discurso breve que ha hecho el día de hoy es un discurso con vientos de cambio y con firmeza, pero yo creo que tiene una corta duración, una mecha corta su gobierno si él no busca apoyo, porque más allá de la banda presidencial, él no tiene un movimiento que haya detrás, no tiene un movimiento regional, son gentes independientes que lo apoyan, que hoy día se han acercado. El Partido Peruanos por el Cambio es un eslogan realmente, y además son 18, 17 congresistas que cada uno tiene sus intereses, no sé si todos lo apoyen. Por eso cuando él dice, quiero hacer un pacto social, tenemos que hacer un pacto social, lo que tendría que hacer, y para contestar tu pregunta, es ese pacto social se traduce en agresivamente buscar un contacto con los movimientos sociales, con los gremios, con las asociaciones de productores y con las fuerzas, realmente con las fuerzas sociales del país, ¿no? Yo creo que ese es el camino. Si no, va a repetir la historia de Pedro Pablo Kuczynski. Con respecto a las alianzas, muy bien que has planteado esos sectores que han estado realmente invisibilizados durante distintos gobiernos de turno, y por supuesto en este fue un gobierno conformado por distintos tecnócratas, el empresariado básicamente, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero hay mucho movimiento en la política, los hermanos Fujimori debatiéndose en lo que a cada uno le corresponde el poder. ¿Cómo poder entender esta situación y pensar que no caerá en ninguno de esos lados el nuevo jefe de Estado? Es que precisamente lo que hay en el Perú en este momento es una descomposición. Estamos en una crisis de la crisis no resuelta del año 2000. Entonces, lo que ha quedado evidenciado con los audios, con los videos que se han mostrado esta semana, es todo el Estado corrupto. Este es el mes donde se pagan impuestos en el Perú, y hemos visto cómo el presidente, los operadores del presidente, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, canjeaban proyectos, obras, porcentajes, 10% por proyecto, por proyectos de 100 millones, decían, te quedas tú con 5 millones para la autoridad. Que esos tecnócratas que supuestamente son las personas que saben conducir y que en esta lógica posverdad han sido los que han originado el crecimiento económico en el Perú, eso no es real, eso se debe al boom de las materias primas. Bueno, en realidad no son tecnócratas, son lobistas, son personas que usan la puerta giratoria, que hacen tráfico de influencias. Vemos al ministro Yufra. El ministro Yufra tendría que ir a una prisión preventiva ya, apenas deja de ser ministro. El presidente Kuczynski también. Mañana, como informó Jaime, él tiene que afrontar la audiencia para ver si hay impedimento de salida del país. Es lo lógico, tendría que no permitírsele salir del país y luego ir a la cárcel, como Ollanta Humala también está ahí. Y el problema del Perú en este momento es que más allá de un cambio de personas, que eso no es lo que se necesita, sino un cambio de generar una reforma constitucional, porque las adendas, las adendas de las asociaciones público-privadas, las concesiones, el trato con la inversión, todo eso de lo que se jacta el Perú para hacer que vamos al primer mundo, que es el milagro peruano, todo eso es una composición corrupta. Y el caso Lava Jato es una muestra de ello, pero también tendríamos que ver cuál ha sido el trato con las demás inversiones de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente Vizcarra, tiene que buscar apoyo de inmediato en sectores sociales que lo respalden, porque en realidad las declaraciones de Jorge Barata han tirado barro a todos y todos están comprometidos, todos los que han gobernado el país en los últimos 18 años. Y bueno, y lo de Fujimori también explotó una gran cleptocracia y mafia. Y además de buscar apoyo, tiene que en esta semana tomar acciones
concretas para poder tener una, por lo menos limpieza, unas señales de que hay funcionarios que tienen que ir a la cárcel, el procurador del Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia que tiene que poner, el señor Martín Vizcarra tiene que ser una persona que venga a denunciar, que venga a hacer todas las acciones pertinentes para que haya muestras a la ciudadanía de que los corruptos vayan a la cárcel y sin duda esa sería revisar la de señal, inmediato el esquema de asociación público-privada. Claro, ese sería el mensaje, la señal que debería estar enviando en este momento en que la gente en las calles lo que dice es que se vayan todos. Por último, me queda preguntarte esto. La crisis política que se registró en la última semana en la nación suramericana debe marcar el punto final de una política de odio y de confrontación. Esta es una palabra textual del presidente Vizcarra. Esto debe marcar el punto final de una política de odio y de confrontación. ¿Qué lectura das de esto? Porque hay algunos que han interpretado que esto es pasar la página y nos olvidamos de todo. No sé si realmente estén en lo cierto. ¿Cuál es tu visión? Claro, esa es la otra parte de cuando dicen hagamos un gobierno de ancha base, ¿no? Hay que hacer aquí un gabinete de ancha base. ¿Qué significa eso? O sea, que todas las fuerzas que están en el Congreso, el APRA, el fujimorismo en sus dos facciones, o aunque una de ellas ya está por ir preso casi todos y desaforados, y las demás fuerzas de la derecha, porque a la izquierda sí no la quieren para gobernar para nada, la ancha base no entra para ahí, que se repartan los ministerios, ¿quién fiscaliza? Es repartirse el plata más de lo mismo. Entonces yo creo que más allá de las declaraciones que son para la tribuna o que son sobre todo para los foros internacionales, porque ahora que se insiste en hacer la Cumbre de las Américas, es como que vas a hacer una fiesta en tu casa y se atora el desagüe y se llena todo de excremento y ahí, ¿cómo vas a hacer? Tienes que suspender esa... no sé qué presidentes vendrán realmente que se animen a venir al Perú en estas condiciones. Entonces yo creo que más allá de esas declaraciones, en esta próxima semana el presidente Vizcarra tiene que poner un ministro de Justicia que realmente comience las acciones y un proyecto de reforma constitucional para revisar el régimen económico y cómo es el trato con la inversión. Así las cosas, mucho camino por recorrer, tal como le decía también a Jaime, a nuestro corresponsal al despedirlo. Carlos, gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias a usted. Bueno, ahí está el análisis que ha sido permanente en la pantalla de Telesur y por supuesto no ha faltado en el Noticia. Una cosa más importante para recordar quién es Martín Vizcarra, lo vemos a través de nuestra multiplataforma. Martín Vizcarra, ex embajador de Perú en Canadá, asumía este viernes la presidencia del Perú, luego que el Congreso aceptara la renuncia de PPK tras numerosos escándalos de corrupción, entre ellos su vinculación con la empresa brasileña Odebrecht. Vizcarra debería estar a cargo de la jefatura del Estado hasta el año 2021, periodo que debía completar PPK en caso de no convocar a elecciones adelantadas. Algo también aquí que vale la pena destacar. De esto nada dijo Vizcarra durante su discurso. Es ingeniero, hasta el jueves 22 de marzo era embajador de Canadá, posición que ocupaba desde septiembre del año pasado. No está vinculado a partidos políticos tradicionales. Fue ministro de Transporte y Comunicación entre junio de 2016 y mayo del 17, cuando renunció para evitar ser destituido del Congreso por un caso también de corrupción. En 2016, Kuczynski lo invitó a ser candidato a la primera vicepresidencia, propuesta que aceptó tras desechar las del APRA y las del fujimorismo, es decir, de la Fuerza Popular. Ahí tenemos. Si ustedes quieren revisar más información acerca de esta situación del Perú, los invito a que ingresen a www.telesurtv.net. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Venezuela, vamos a profundizar, un experto nos ayuda, en medidas que anunció la víspera el presidente de la Nación y que hoy nos habla también de ello, miembro del alto gobierno, en especial la reconversión de la moneda y los avances del petro. ¿Qué efecto tendrá sobre la economía y los intentos permanentes de quebrarla? Lo analizamos entonces al volver aquí en Noticia.
Es noticia Venezuela. A partir del 4 de junio entra en vigencia el Bolívar Soberano, el nuevo cono monetario que anunció la víspera y que contrarresta la compleja situación de la nación suramericana el gobierno. El objetivo busca avanzar con respecto a bloqueos y sanciones ilegales por parte de Estados Unidos. Vamos a revisar esos detalles. Este jueves, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció una reconversión monetaria que contempla eliminar 3 ceros a la moneda y la entrada en circulación de nuevos billetes. El mandatario aseguró que la medida busca avanzar hacia la estabilidad económica del país. He decidido reducir 3 ceros de la moneda y sacar de circulación el actual cono monetario y poner en circulación un nuevo cono monetario con 3 ceros menos de la moneda, para garantizarle al pueblo de Venezuela sus actividades comerciales y monetarias. El nuevo cono monetario estará integrado por billetes de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares, mientras que las monedas serán de 1 bolívar y 50 céntimos. Se conocerán como Bolívar Soberano durante el proceso de transición. De acuerdo con el gobierno, la reconversión defenderá la moneda nacional del ataque financiero perpetrado por actores extranjeros, entre ellas sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Además, buscará combatir el contrabando de extracción de los billetes venezolanos, especialmente hacia Colombia. A esta medida se suma a partir de este viernes la venta de la criptomoneda Petro a personas naturales y jurídicas con monedas extranjeras. La compra directa en el portal en esta etapa de los próximos 15 días podrá realizarse en divisas convertibles, yuanes, rublos, liras turcas y euros. 4 monedas, divisas convertibles del mundo. Para insertar el criptoactivo en la economía nacional, el jefe de Estado venezolano ordenó el cobro en petros por parte de las empresas públicas prestadoras de servicios y pidió a su tren ejecutivo trabajar en la adaptación de la plataforma tecnológica del país para implementar el uso del petro en la vida cotidiana. Las transacciones en petros serían un mecanismo similar al uso de tarjetas de débito con cuentas bancarias. En este caso se necesita un monedero virtual y una llave electrónica que se reduce a un código que bien puede ser transportado escrito en un papel o imprimirse en forma de código QR para ser escaneado. De esta forma, el usuario podrá recibir y enviar petros a través de una computadora o teléfono inteligente. Una revolución tecnológica que Venezuela busca encabezar en América Latina. Y tenemos más información con Madeleine García desde Caracas, desde la sede de la vicepresidencia del área económica. Madeleine. Sí, vamos a conversar en estos momentos con Wilmar Castro Soteldo, vicepresidente sectorial para el área económica, a propósito de los anuncios del presidente Nicolás Maduro en el día de ayer. El nuevo cono monetario, la reconversión monetaria, ¿cómo podemos explicar esto a nivel internacional? ¿Qué impacto tendrá dentro de la economía venezolana que, viene de un proceso de emergencia económica así decretado por el propio gobierno? Bueno, el presidente Maduro ha venido diseñando un conjunto de estrategias y un conjunto de tácticas en materia económica y en materia financiera que tienen como objetivo, en principio, vencer la guerra, el asedio, el acoso que desde los centros de poder internacional dirigidos por Estados Unidos nos han querido imponer. Ese es un primer elemento que es importante destacar. En segundo lugar, en el marco de esa batalla, el compromiso inevitable que tenemos de fortalecer nuestra moneda, de fortalecer el bolívar como mecanismo de intercambio de bienes y servicios que históricamente, desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, ha sido el soporte de compra y venta en nuestro país. Y en tercer lugar, crear mecanismos muy novedosos que pudieran servir a todos los pueblos del mundo para ir liberándose de estructuras mundiales financieras que están llegando a puntos críticos de su funcionalidad por el excesivo control que en ella ejercen las cúpulas y las élites y las mafias de poder financiero mundial, que de alguna manera están ya próximas a generar un colapso financiero a nivel internacional. Una de ellas, por ejemplo, el tema de la emisión del dólar. El dólar es una moneda que ha venido devaluándose de manera progresiva con una tendencia a desaparecer del mercado como instrumento de intercambio de bienes y servicios y como referente para medir la economía mundial.
el fortalecimiento de los derechos especiales de giro, por ejemplo, que es un instrumento del Fondo Monetario Internacional que ya incorpora al yuan como moneda, que tiene ya un comportamiento en el mercado mundial importante y que ya es un referente para el tema de las negociaciones en el comercio internacional. Las crisis que están teniendo los grandes bancos a nivel mundial y los grandes centros financieros como Wall Street, como la Bolsa de Londres, como el Deutsche Bank de Alemania, como el Credit Suisse, como JP Morgan, como todas estas instituciones financieras que han tenido quiebres, que han tenido debacles, que obligaron a la sociedad del mundo a crear estos nuevos mecanismos como los criptoactivos, la criptomoneda, que prácticamente no las controla nadie, no, se controlan entre ellas en una relación, como llaman ellos, ecológica, porque cada quien sabe qué es lo que está pasando allí. Es decir, el presidente Maduro ha lanzado en el marco de esa ofensiva que ya venía desarrollando la comunidad mundial que mueve el sistema financiero ante la inmoralidad del sistema financiero mundial, ha introducido un elemento novedoso, que es un criptoactivo que puede transitar por esa red no contaminada de estos entes de control internacional, un instrumento que lo soporta un Estado, que está a la disposición de toda esa comunidad para que lo audite y de esa manera poder generar un referente nuevo a nivel internacional sobre un patrón de referencia en el comercio. Esa es parte de las medidas que el presidente Maduro ha lanzado, en donde una de ellas es precisamente la reconversión del cono monetario. Cono monetario que nos han venido golpeando, que nos han venido sustrayendo para efectuar operaciones mafiosas de lavado de dinero, de tráfico ilegal de mercancías en una región importante de un país hermano, frontera con nuestro país, y que con estos mecanismos, que te repito, son un conjunto de acciones interconectadas, nosotros vamos a tratar de frenar, tratar de ordenar para impulsar el desarrollo y el buen vivir en nuestro país. Para el venezolano de a pie, ¿cómo esto va a impactar en su economía, en el diarismo, en tener el poder adquisitivo? Porque eso es lo que está ocurriendo hoy día, que el sueldo no alcanza, la inflación va en aumento. ¿Cómo va a impactar? ¿Cómo debe impactar estas medidas, Madeleine? En primer lugar, evitando la fuga que de alguna manera por estos mecanismos mafiosos se han venido dando, ¿no? Porque hay una relación perversa de precios que nos han ido impuestos con mecanismos exógenos en la economía, y estas medidas que se están tomando van a frenar esa fuga por un camino, ¿no? Por una vía. En segundo lugar, captando la mayor cantidad de bienes y servicios, en este caso bienes tangibles, con la moneda ahora mucho más fortalecida que estamos llevando, que vamos a poner a disposición del mercado de los venezolanos. En tercer lugar, poder transar en el mundo, porque nos han impedido transar en el mundo medicinas, medicamentos, textiles, partes y repuestos, maquinarias, tecnología, que con este instrumento que ya está rodando en toda la comunidad internacional para poder transar, tener la posibilidad de sortearnos esos bloqueos y hacerlos accesibles al mercado venezolano. Ahora, vicepresidente, uno de los grandes problemas es el gran diferencial cambiario, y por eso, toda esta situación, y se va de contrabando no solamente la gasolina, alimentos, todo tipo de cosas que puedan irse para Colombia por ese gran diferencial cambiario, y además incluso el propio billete venezolano. ¿Cómo van a evitar en estos momentos que eso pueda suceder o que siga sucediendo? Bueno, te decía que las medidas tienen un efecto estructural que, entre otras cosas, están estabilizando el sistema financiero venezolano, que ya viene operando sobre la base del sistema DICOM, que es una medida que no le hemos mencionado, pero que está allí operando, y se están dando sinceraciones del valor real de la moneda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, un nuevo patrón de referencia que con toda seguridad va a surgir, porque ya el dólar ha de desaparecer de la economía venezolana como referente, una vez que vamos consolidando nuestro patrón de referencia con este mecanismo cambiario, con esta nueva divisa que estamos creando, que es el petro. En tercer lugar, la sinceración del valor de nuestra moneda, pues que se pone prácticamente a la par de los referentes internacionales. Y por otro lado, que es como la esencia de cómo evitar esto, es el incentivo a la producción y el incremento de la producción, que con toda seguridad con estos mecanismos vamos a activar y vamos a elevar. Yo sé que el
el tema económico no tiene, o sí tiene tiempo, pero ¿cuánto creen ustedes que pueda estabilizarse la situación en Venezuela? Hay una dinámica, Madeleine, que sería irresponsable ponerle plazos, ¿no? Que tenemos que, en primer lugar, medir los comportamientos. Por ejemplo, en un mes que el presidente lanzó el Petro, vimos las transacciones que se dieron en 30 días. Esa es una dinámica que tiene un comportamiento inusual. El DICON, que tenemos alrededor de mes y medio, 2 meses en operación, ha venido generando una dinámica que ha generado una caída de manera progresiva del valor del dólar y se refleja en estos instrumentos perversos que fueron creados, aunque siguen manteniendo en Cúcuta unos precios especulativos que sabemos de dónde vienen esos recursos. Y yo le digo a los venezolanos de a pie que de alguna manera pretenden ir a buscar bondades allá, que revisen una cosa, Ese producto, ese dinero que le transfieren, es un dinero que viene proveniente de actividades ilícitas. Por lo tanto, corre un gran riesgo, hasta de su vida, de ir a una región de alta peligrosidad a buscar un insumo o un bienestar precario que de alguna forma pues, se le va a diluir. Eso por una parte. Y en segundo lugar, allí le van a vender un producto que se lo están robando en su país, que lo puede comprar más barato si lo compra aquí al precio que es, al precio justo. Le están robando ese producto, se lo venden allá más caro, mucho más caro, que además de robárselo, se lo encarecen aquí en el país, que con todo y lo caro que esté aquí, le va a salir más caro allá. Es decir, que hay una práctica perversa que en principio encandila a quien va allá y recibe un volumen importante de dinero, pero cuando se da cuenta, la proporción de compra que va a tener es la misma. Así que eso va a tener unos tiempos que, te repito, la dinámica de aplicación de los mismos la va a definir el propio pueblo. Y es obligación nuestra que nuestro pueblo entienda cuál es la esencia de cada una de estas medidas, que ninguna de las medidas está aislada, todas están concatenadas, incluso un elemento que introducimos en las medidas, que es la posibilidad de ahorro, que era algo que había desaparecido de la conciencia del pueblo venezolano con estos instrumentos que el presidente ha creado del petro y del petrooro, que es el mismo petro, pero que es la barrita de oro que estamos colocando allí. Es decir, va a tener una dinámica que nosotros creemos que en este año, en el corto plazo, se va a ir normalizando. Muchísimas gracias al vicepresidente para el área económica, Wilmar Castro Soteldo. Definitivamente acá en Venezuela se comenzará entonces una nueva cultura, que es la cultura de la criptomoneda, es la cultura del petro, y como dice el vicepresidente, bueno, en la medida que vaya desarrollándose estas políticas, se podrán ver los resultados al pueblo venezolano. Nosotros con esto retornamos el pase. Muchas gracias, Madeleine. Ahí está toda esta información que de inmediato sumamos para el análisis. Para ello nos ayuda José Manuel Rodríguez López, economista, profesor de la Universidad Bolivariana, investigador del Observatorio de la Realidad Venezolana Económica OBRE. ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches, bienvenido y gracias por acompañarnos. Excelente. Muy atento, lo vi escuchando lo que decía el ministro Castro Soteldo, que es una serie de medidas para contrarrestar la guerra económica, el golpe a papel moneda, el asunto además de también el golpe al bolsillo de todos y cada uno de los venezolanos. Pero la pregunta es que también marca, digamos, en el asunto macroeconómico, ¿también logrará esto golpear la inflación desmedida del país? Fíjate, nosotros evaluamos en el observatorio que vienen una serie de medidas que están atadas a la reconversión, que habla sobre ajustes de algunas tarifas públicas, que habla sobre la instrumentación de políticas a nivel monetario. O sea, nosotros saludamos en el observatorio que hace tiempo que no se emprendían una serie de políticas macroeconómicas y a nivel monetario. Entonces, estas políticas, este primer intento, o sea, de hacer la reconversión era necesario, nosotros habíamos planteado eso. Ahora falta los instrumentos de ahorro que está hablando el presidente, tienen que venir acompañados con alguna política de tasas de interés que tienen que ver con esos instrumentos. El petro como herramienta, después del anuncio del secretario del Tesoro y el decreto que hizo Donald Trump, se está reconfigurando. No estamos hablando que es poca cosa que el mercado norteamericano se cierre, y que los norteamericanos tengan que casi estar en la clandestinidad para adquirir un petro. Pero bueno, hay otros elementos que parece que pasaron por debajo de la mesa. Por ejemplo, que las empresas del Estado que tienen producción para exportación las puedan vender en petro.
Esto es muy importante porque entonces nuestros clientes pueden adquirir petros y transarse con eso sin tener que pasar por el dólar y pasar por el tamiz del sistema financiero anglosajón, pues, que es el que controla esta parte del mundo. El otro elemento importante que se está dando son las zonas especiales. ¿Okay? La Ureña, Táchira, o sea, la parte de Margarita, pero la Margarita viene siendo como turística, aunque tiene cierto también componente de contrabando. Estas zonas que tienen que ver con la hermana República de Colombia. El próximo paso es que en esas zonas se trance la gasolina con petros. Esa sería la próxima fase, lo que nosotros recomendaríamos. Inclusive, cuando hablaron de la billetera digital, nosotros consideramos que las condiciones tecnológicas están casi listas para que, que explicando lo que es una billetera digital. O sea, es donde está registrado tu dinero que compras en petro, tu criptoactivo. Ahí está registrado. ¿Ah? Usted tiene guardado tal cosa. Eso está metido a nivel de la cadena de bloques y tú tienes eso guardado ahí. Por otro lado, nosotros tenemos el carnet de la patria. El carnet de la patria dice que yo te asigno a ti un bono y lo tienes ahí en tu billetera electrónica también, pero en bolívares. Y tú decides, bueno, lo voy a gastar en tal banco. Entonces yo lo paso a un banco y de ahí lo puedo sacar. Entonces fíjate tú, lo que va a ver el Estado es complementar este petro, buscar un espacio que es los exchange, que es las casas de cambio que ya se están activando en Venezuela. Entonces el petro podía convertirse en bolívares a través de la billetera en bolívares y después a los bancos, inmediatamente. Y eso ya está pasando en Venezuela. Eso es el carnet de la patria, eso es el sistema de bonos. Entonces nosotros podríamos ahorita, en este momento, el Estado podría entregar un subsidio directo para atenuar una variación importante en el precio de la gasolina y que no le pegue al bolsillo de los trabajadores. Inclusive implementar para el transporte pesado de alimentos y todo lo demás, para que no vaya a pechar directamente al precio de las cosas. Profesor, pero mire, yo lo escucho atentamente y hay dos cosas. La primera, a nivel interno, la plataforma tecnológica debe ser lo suficientemente fuerte para que haya un permanente movimiento de todas estas actividades. Claro, pero es que ahí donde el nuevo cono monetario es el que toma, porque lo que no se puede hacer con alta tecnología de comunicaciones se va a hacer en billetes. Pero aquí el principal mecanismo, la principal energía del proceso de contrabando que hace que se sustraigan las monedas es el contrabando de la energía, básicamente de gasolina y diésel. Si nosotros podemos frenar eso y decir, mira, para tú adquirir gasolina y diésel tienes que comprar un petro, ya no la moneda de circulación no va a ser atractiva. ¿Ves? Entonces vas a tener que adquirir un petro. ¿Cómo tú tienes que adquirir grandes volúmenes de petro? Tienes que ir a los exchange. Pues entonces lo tienes que hacer de dos formas. O lo haces ahorita en este momento solo con moneda, con euros, puede ser con dólares o con criptoactivos. En ese momento, toda la demanda de gasolina de la frontera, que ahorita lo que hace es hacer la bicicleta esta macabra de robarse los bolívares, pagarlos al doble o al triple, esa bicicleta se cae. Ya tú vas a ver, conversaba ahorita con uno de los compañeros que me preguntaba, ¿pero qué vamos a hacer en esta fase? Bueno, en esta fase va a haber un proceso de transición que no está escrito en piedra, que puede alargarse o acortarse, y en ese proceso usted va a ver cómo va a aparecer el efectivo. El efectivo que está por allá, que va a perder valor en 2 meses, ellos tienen que movilizarlo, porque es una operación logística importante. Esa nueva operación logística. Mercado oscuro. Claro, pero ahí es donde el Estado tiene que ponerse duro, empezar a entregar recompensa a los órganos de seguridad del Estado que capturen toneladas de billetes. O sea, eso sería una propuesta. Me refiero al mercado oscuro que está en Cúcuta, que se está viniendo de allá para acá. Pero si nosotros debemos capturar eso, porque el daño que le vamos a hacer patrimonial es importante. O sea, igual que nos están dañando a nosotros. Pero esto de hacer el subsidio directo a las personas con el petro, entonces la persona ¿qué puede hacer? Puede agarrar el petro, ¿ok? O pagar la gasolina, o puede agarrar el petro a través de su billetera de carnet de la patria, convertirlo en bolívares y pagar el transporte público. Y pagar el transporte público con la nueva moneda. Una de las condiciones necesarias es que el tipo de cambio del mercado negro tiene que converger al DIPCON. Ya por 2 vías. Converge directamente o a través del nuevo tipo de cambio que se va a hacer cuando el petro evolucione a la tercera fase de mercado secundario. Así que crees que la tendencia, te preguntaré a qué plazo será que se acabe el dólar paralelo. Nosotros, anunciar eso implica entender
cuál es la estrategia del Estado, y el Estado ha mantenido cierto hermetismo por razones obvias de cuál va a ser el flujo. En la medida... Pero en la visión económica, ¿crees que se puede pensar de tienen esta todas las manera? herramientas. Hace un año, cuando hicimos la operación con los billetes de 100, no teníamos tantas herramientas. Y hay la disposición, y hay un Estado, y está el carnet de la patria. Eso no existía. Y tenemos cierta plataforma tecnológica. Va a venir los billetes. Algunos estados y municipios están evaluando lo de las monedas comunales, que no es una tontería, que ahora tú puedas transar para resolver problemas del pasaje y todo eso, mientras tanto llega el nuevo cono. O sea, todo está evolucionando y estamos moviéndonos rápidamente, y este ataque se tiene que compensar. O sea, va a generarse fricciones. Fíjate algo, una de las cosas otro elemento que se tiene que hacer es poner un poco de disciplina, ¿okay? Un poco de disciplina sobre la asignación de petro a través del gasto público. Nosotros recomendamos en el Observatorio Venezolano de la Realidad Económica que no se le asigne petros a las empresas del Estado. O sea, que la empresa del Estado que quiera vaya y compre el petro en el mercado secundario a través de un mecanismo. ¿Y de dónde va a sacar los bolívares? Bueno, puede ir al mercado de valores, emitir bonos, que esos bonos estén respaldados con la producción, levantar los bolívares y después con esos bolívares del sistema comprar el petro y cubrir sus gastos de inversión, aumentar la producción, con esa producción que se venda en bolívares o en petros, y se repone y se paga. Eso va a generar una nueva fuente, como decía el ministro, para ahorrar, que el venezolano puede decir, yo voy a meter este dinero acá, en este bono, si sube la materia prima, este bono va a subir su valor facial, si no entonces, se devalúa, no se devalúa, lo que yo tenga en el banco. Correcto. Si hay un problema con el precio del petróleo, va a haber una variación, pero es en un barco donde estamos todos juntos, y va a dinamizar la economía. Sobre todo, hay un efecto sobre el cono monetario que es dramático. Todas nuestras economías latinoamericanas tenemos un buen componente de trabajo que está en la economía informal. ¿Qué es la economía informal? Gente que vende cosas en la calle, gente que vende comida y que no tiene el punto de venta, gente que por los montos que vende no está haciendo una transacción, no puede cubrir el costo de tener un punto de venta. Bueno, esa gente con el nuevo cono monetario va a volver a prestar ese servicio. Entonces va a ver la gente vendiendo comida en la calle, los kioscos, los mercados ambulantes, gente que vive de eso y que ahorita no puede hacerlo porque no hay efectivo. Entonces tenemos otro efecto social de que un nuevo cono. Entonces, y la operación de financiamiento también va a ayudar a sectores como el sector transporte a que dinamice, que pueda tener el efectivo. Y hay elementos, una serie de elementos a nivel macroeconómico que nosotros estimamos que el Estado está organizando, ¿no? Sí, hay otra cosa que me plantea la inquietud. Todo esto requiere cultura económica, cambiar el chip de la cultura económica. Sí. Yo recordaba la historia de hace 100 años, cuando se empezó a popularizar el billete y la moneda, que era todo un cambio para una sociedad, no me refiero solamente a Venezuela, toda una sociedad. Claro. Ahora hay una dinámica totalmente distinta y sin duda que Venezuela es vanguardia, porque no escucho otro país con ese tipo de discusiones tan profundas y tan interesantes. Pero el asunto es, exacto, desde la cultura en general de la sociedad, ¿qué tendrá que pasar? ¿Qué tendrá que suceder para que comience a entenderse y de a poco asumirlo? Fíjate algo, no va a ser de poco a poco, va a ser muy rápido. Va a ser muy rápido porque los venezolanos, una capa de los venezolanos tiene una cultura financiera. Recuérdate que en estos 18 años hemos tenido una gran bancarización. Gente que tiene cuentas, gente que tiene tarjeta de crédito, gente que operó con el antiguo Cadivi. No, hay mucha gente que está en esto, ¿no? Y posteriormente, como te digo, otra vez regreso al Carnet de la Patria, que es una gran propuesta que está llegando a la gente el mecanismo. Para tú beneficiarte del Carnet de la Patria, tú tienes que escanear tu Carnet de la Patria, él se comunica y a tu celular te llega un SMS y ese es el código. Fíjate tú, y eso lo está haciendo los jubilados, la gente de escasos recursos, los trabajadores, los obreros y los profesionales. O sea, todo el mundo lo está haciendo. Ve como que rápidamente. ¿Y cuánto tiempo tiene el Carnet de la Patria? Tiene muy poco tiempo. Eso va a evolucionar. Entonces, el Estado tiene el rol de comunicación. La banca pública también está haciendo un gran esfuerzo para comunicar, pero esto va a ser muy, muy rápido. Y la otra cosa es que todos nos sentimos golpeados todos los días cuando nos dicen que están subiendo las cosas porque sube el dólar.
Pero eso lo mastica todo el mundo y lo siente en el hígado, en el bolsillo, lo siente. Ahora va a haber un proceso que nosotros esperamos que, claro, antes de las elecciones normalmente esta gente que nos ataca nos golpea específicamente con el tipo de cambio, puede ser que haya unas variaciones, pero si se da esto, fíjate algo, hay reporteros, comentaristas de los puntos de Twitter que ya dicen que la alarma que se encendió en la frontera con Colombia y en la frontera con Brasil está alta, porque tenían grandes acumulaciones de billetes para hacer su macabro proceso. Ahora, ¿qué van a hacer con esos billetes? Entonces va a empezar un proceso de trasiego, de traerlo de aquí para acá, de aquí ya para acá. Entonces ahí va a empezar una sobreoferta del dinero, tú vas a ver que va a aparecer. Y después, ahora, por eso hablamos del petro como herramienta en la frontera, porque el petro es una criptomoneda que es transparente en tanto y cuanto si tú adquieres, tú tienes que registrarte. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo vas a justificar tú, colombiano, o una institución, o los cambistas de la frontera, que tú tienes tantos millones de bolívares que tú quieres cambiarlos a petro? Es interesante. O sea, ahí viene una cosa bueno, yo le voy a poner un nombre falso, porque es un nombre falso, pero es que cómo esconde los números que te estoy diciendo que tiene ese petro. Entonces, mira, en este proceso, estos 2 meses, vamos a ver cómo corren. Vamos a ver cómo corre y después vamos a ver cómo la frontera se dinamiza un poco más a favor nuestro, no en contra. Pues hay muchas cosas más por hacer y me quedan preguntas también pendientes para la próxima. Profesor, un placer y bienvenido siempre. Muchas gracias, muchas gracias. Regreso con ustedes a la mesa para compartir información de este hecho que se da en Venezuela. Quedan realmente muchas preguntas por hacerse. Bueno, hay que ir a las fuentes claras, a las fuentes oficiales, hay que revisar nuestra multiplataforma. ¿Qué es y para qué sirve la reconversión monetaria en Venezuela? Tenemos acá algunas de esas preguntas, las pueden revisar brevemente en www.telesurtv.net. Esta, por ejemplo, se las leo brevemente. ¿Para qué sirve la reconversión monetaria? La medida busca crear condiciones para disminuir la vulnerabilidad ante elementos que desestabilicen la economía nacional. ¿En qué consiste? Ahí está. Tenemos además toda la imagen del nuevo cono monetario que circulará a partir del próximo 4 de junio, como lo planteaba el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la víspera. Ahí está toda esa información compartida rápidamente para ustedes. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, los Estados Unidos y, por supuesto, México. Si alguien tenía dudas de la construcción del muro fronterizo con México en la parte sur, el Congreso de esta nación de Estados Unidos pues da luces. La madrugada de este viernes aprobó un presupuesto de $1.600 millones para arrancar la obra. Aunque la cifra queda lejos de los 25.000 millones que pedía Donald Trump a este Congreso, sin duda es un paso para comenzar una simbólica obra de xenofobia. Información, análisis al volver en Noticia. Es noticia Estados Unidos. La madrugada de este viernes el Congreso aprobó $1.600 millones destinados a la construcción de ese polémico muro de la frontera sur con México. Esta partida forma parte de un presupuesto para el país de 2018. Donald Trump había propuesto mucho más. Sin embargo, lo acepta como un adelanto. ¿Quiénes ganan, quiénes pierden con este proyecto? ¿Dónde está el negocio? Vamos a revisarlo. La promesa electoral de Trump está a punto de materializarse. El presidente había presupuestado $25.000 millones para construir el muro en la frontera sur con México, alegando el tema de seguridad nacional. En enero, el presidente Trump puso como condición al Congreso el dinero para el muro a cambio de salvar de la deportación a más de 700.000 jóvenes migrantes protegidos por el programa DACA, que les permite vivir y estudiar en el país. A Trump le correspondía renovar o no el mencionado contrato. Y no conforme con el presupuesto aprobado, escribió lo siguiente en su cuenta en Twitter: Estoy considerando un veto del proyecto de ley Omnibus Spending basado en el hecho de que los más de 800.000 destinatarios de DACA han sido totalmente abandonados por los demócratas y el muro fronterizo, que se necesita desesperadamente para nuestra defensa nacional, no es completamente financiado.
Con el fin de avanzar en el proyecto de su muro, Trump viajó la semana pasada a California para conocer los modelos y tipos de muros que prevé construir al otro lado del río Bravo. Estados Unidos y México tienen alrededor de 3.180 kilómetros de frontera, de los cuales ya hay 1.050 kilómetros de muros y vallas en las zonas fronterizas entre San Diego y Tijuana. A finales del año pasado, el gobierno norteamericano dio a conocer las empresas que construirán el multimillonario muro: Cadell Constructions, Fisher Sand Gravel, Standing Constructions y Yates Sons Constructions. La empresa SWF Constructors, que también fue beneficiada para la obra, ganó un contrato por $11 millones y solo cuenta con un empleado. Con relación a estos recientes hechos, las autoridades mexicanas guardan silencio. Trump, que considera a México como el país más peligroso del mundo, ha dicho en reiteradas oportunidades que aunque se niegue, ese país deberá pagar el muro y si no lo hace, él sabrá cómo cobrárselo. ¿Y cuál es la reacción desde México? Hasta allá nos vamos, hasta el DF con Pablo Pérez, nuestro corresponsal. Hola Pablo, buenas noches. ¿Qué se dice? Buenas Cuéntanos, noches, ¿alguna sí, reacción? Efectivamente, pues sí, después de la firma de este paquete presupuestal que fue aprobado hoy en la madrugada por el Congreso, hicimos el contacto tanto con el gobierno federal como con la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues definitivamente ninguna de las dos dependencias de gobierno tiene una postura oficial ni planea liberarla en las próximas horas. Lo mismo se puede decir de tanto el Senado como la Cámara de Diputados, que se mantienen pues en silencio ante lo que viene a ser una decisión, pues un paso más para acercarse a la construcción del muro. Sin embargo, claro, en las redes sociales diferentes líderes de opinión ya empezaron a comentar sobre el caso, principalmente señalando la incongruencia dentro del actuar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que había prometido vetar este paquete presupuestal para unas horas después firmarlo. Y claro, se mantiene la postura de las organizaciones defensoras de derechos humanos y defensoras de migrantes que me dicen que construir este muro hará más difícil pasar la frontera y por lo tanto pondrá en más riesgo a aquellos migrantes, no solamente mexicanos, sino también centroamericanos que intenten cruzar. Y no olvidemos que 2017 fue el año más letal para los migrantes que intentaron cruzar por las zonas desérticas de la frontera entre México y Estados Unidos, alcanzando una cifra de 231 muertes, una cifra oficial que puede ser mucho más alta y que es un récord histórico que no se había dado en ninguna ocasión hasta ahora. Pues bien, estas son las reacciones y la falta de reacciones de parte de las instituciones de gobierno hasta el momento acá en México. Ahí están las cosas con esta situación tan lamentable. Gracias, Pablo, por además entregarnos estas estadísticas. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda la doctora Victoria Unzueta. Ella es politóloga, especialista en materia de seguridad. También está en Ciudad de México. Hola, doctora Unzueta. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, para servirte. Ayúdanos a entender por qué este nivel de pasividad del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto. Cada vez quien tenía dudas con respecto, como lo planteábamos en titulares, a la construcción del muro, se van dilucidando. Ya hay una partida presupuestaria de arranque del muro de la parte sur en la frontera con México. Bueno, yo quisiera matizar un poco el asunto, porque no es que no haya una relación directa entre el cuerpo diplomático mexicano y el cuerpo diplomático norteamericano. De hecho, para el día 26 y 27 está programada una visita de la Secretaría de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, a nuestro país, y hoy estuvo el secretario de Relaciones Exteriores mexicano en California desde ayer y hoy, y entonces esto matiza pues el asunto. No es que no haya una relación directa entre ambos cuerpos diplomáticos. No es que haya pasividad, es que me parece que el asunto es que hay demasiados temas intermedios que están evitando que haya una relación, digamos, relajada entre los titulares de ambos gobiernos y digamos, el ejemplo más
fehaciente son las 2 crisis diplomáticas de los 2 años seguidos que han tenido que ver con las declaraciones del señor Trump y que han generado las 2 cancelaciones de las visitas programadas por Enrique Peña Nieto. Entonces, ese es una primera acotación. Ahora, tenemos también en medio el asunto de la negociación del Tratado de Libre Comercio, que está llegando a sus fases finales, y también una crisis interna dentro del propio gobierno norteamericano. O sea, simplemente los cambios que se han venido viendo prácticamente cada semana en el gabinete de los Estados Unidos, también resulta complicado, porque si bien es cierto que los principales, las principales cabezas, los principales directivos del gobierno norteamericano están nombrados, de ahí para abajo no ha sido posible llegar a acuerdos, y entonces esto genera una dificultad adicional en términos de con quién hay interlocución. Esas serían como las cuestiones que yo pondría en medio de esta, no respuesta del gobierno mexicano. Tal vez entonces lo que deberemos pensar es que hay otras cosas que se están contando, pero con esto debo despedirla por un asunto de tiempo, doctora Unzueta. La gente que se siente agredida por este anuncio de la construcción del muro anhelaría que se dijese algo públicamente, si es que deberíamos plantearlo de esa manera. Le agradezco mucho por este análisis. Dígame, ya estoy a punto de despedir. Sí, yo creo que habríamos de situar el asunto en si es un triunfo o no es un triunfo para Trump. Él pedía $25 mil millones, le dieron $1.600.000. Entonces, y los destinaron en tareas específicas de reconstrucción. Entonces, me parece que más allá de sentirse agraviados por esta designación, por esta asignación de fondos, me parece que lo que hay que rescatar es la reacción también de la ultraderecha norteamericana, que está ya protestando por tan poca asignación. Entonces yo creo que habría que situarlo en ese contexto y valorar más bien cómo tendríamos que estarlo leyendo en términos de magnitudes presupuestales. Muchas gracias, doctora Unzueta. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches también para ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales. El fin de semana seguimos activos a través del Twitter, @TelesurTV, @EnNoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Ahí están todas nuestras cuentas. Y los vamos a dejar con estas imágenes. Otro hecho que fue noticia en Francia. Hasta el lunes. Sigan con nosotros.